Disculpas, buenas noches. Vamos a comenzar con el tema, o mejor dicho, vamos a concluir con la cuestión del envío del 605 mediante el SIAT. Como verán, en este momento está cargando el sistema y vamos a continuar desde donde lo habíamos dejado. Vamos a abrir el documento donde está mi trabajo, mis papeles para realizar esto. Vamos a entrar. Muy bien. Hasta que esté cargando el sistema, vamos a ingresar al documento. El sistema puede tardar, a veces tarda más o tarda menos en cargarse. Acá ya he ingresado. Poner actualizar y vamos a ir a esta parte. Vamos acá y vamos a abrir también las notas de los estados financieros. Vamos a trabajar en conjunto para hacer esta parte. Esperemos un momento. Vamos a introducir el NIT, que en este caso es el siguiente. 65, perdón, hagamos clic acá, 65, 80, 46, 70, 19. Vamos a ingresar. Vamos a ir a parte de estados financieros, que es el que corresponde. Vamos a ir acá, vamos a poner editar. Perfecto. Nos hemos quedado en esta parte hasta flujo de efectivo. Vamos a inventario físico valorado. Ahora eh, hay dos formas de llenar esto. Una es siguiendo las notas em, y los documentos base con los que estamos realizando el documento, o finalmente podemos también ver el envío que se ha hecho el año pasado. Vamos a ir acá. Y acá se va a encontrar los mismos, ¿no? Inventario físico valorado. Y vamos a hacer la revisión pertinente. En esta parte nos dice lo que es inventariado. Tenemos un estante metálico y un equipo de computación. Vamos a hacer el llenado con esta información. Vamos primero a inventario, propiedad, planta y equipo. Como verán, hay 5 tipos de inventario de acuerdo a el SIAT. El primero corresponde a activo fijo o como se denomina propiedad, planta y equipo. El segundo a productos disponibles para la venta o productos destinados en el procedimiento comercial, es decir, para una empresa comercial que se dedica a la compra y venta de artículos. El tercero corresponde a materia prima, el cuarto a productos en proceso y el quinto a inventario de productos terminados. Entonces vamos a ingresar primero a propiedad, planta y equipo. Como verán, acá no hay contenido en la tabla. Lo que nosotros hacemos es agregar y vamos a agregar para las dos cuentas. Uno es para estantes metálicos. Ahora, la cantidad es una y que nos dice, ¿qué más nos da de información? En este caso nos dice que el inventario final es tantos. En nuestro caso, vamos a sacar inventario final de nuestras hojas o nuestros ajustes o nuestras hojas llave. Acá tenemos equipos de computación y muebles y enseres. En este caso, el valor neto como tal del bien es el siguiente. Perdón. Es 1586,16. 1586
punto 16. No hay importe de bajas. Y esto también tiene que tener una coincidencia con el importe que está en el balance general. En el balance general que habíamos puesto, vamos acá y vemos muebles y enseres, que es esto, 1586. Entonces vamos a dejarlo en cero y vamos al siguiente. En este caso, equipos de computación. Y es una computadora y se denomina equipo de computación. La cantidad es 1 y el importe también lo vamos a sacar del balance, que va a ser el importe neto, siempre el importe neto, 2155. Muy bien. Vamos a poner guardar y vamos a ir para atrás poniendo la parte de lista. ¿Qué nos falta ahora? Inventario de productos disponibles para la venta. Habíamos dicho que tenemos 29 ítems, así que vamos a ir poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ítems. Ahora, ¿dónde vamos a sacar ese detalle? Eso lo van a sacar ustedes de su Cardex valorado. En mi caso yo lo tengo aquí detallado. ¿Se está pudiendo ver la pantalla de manera apropiada o tiene algún problema para visualizar? Se ve bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, acá abajo yo tengo mi detalle de todos los importes. Hay otra manera también de hacer esto. Vamos a hacerlo de esta manera y vamos a poner, primero tenemos un código, un detalle de inventario. Vamos a poner acá. Código, detalle de inventario. Luego tenemos el tema de cantidades de unidad, cantidad de unidades. Vamos a ponerlo así. Inventario final valorado. Y porcentaje estándar de merma. Vamos a copiar de esta parte. De esta manera. Y aquí voy a poner los mismos códigos. De esa manera. Muy bien. Acá nos dice que detallemos en el detalle de inventario la medida. Vamos a ponerlo de esta manera. En este caso, todas son unidades. Cuando hablamos de cuadernos, hablamos de una unidad de cuaderno, no hablamos de una docena de cuadernos. Vamos a poner acá. Y vamos a poner de esta manera. Muy bien.
El tema de la unidad de medida es por un tema de saber qué tipo de volumen de cantidad de materiales tienen en el caso de una industrial y cuántos productos para la venta tienen en el caso de una comercial. En una comercial que tenga una actividad grande, la unidad de medida no va a ser unidad, sino va a ser docenas, cajones, frascos, eh, potes, botes, depende cómo manejen el lenguaje dentro del mismo, ¿no? Tenemos acá el inventario valorado, que es este el saldo final. Vamos a ir a esta parte. Muy bien. Un momentito. Oh, un momentito, por favor. Ahora sí, vamos a poner esto más aquí. Esta parte. Muy bien. Ahora, con toda esta información, vamos a poner en esta parte del cuadro. Un momentito. Muy bien, está chao. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a copiar y vamos a llevar esto acá. En esta parte nos dice pegar. Como verán, se ha copiado de manera automática. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la parte del importe final valorado, que está, eh, como reconoce los comas como comas decimales y no como, diré como comas de millares y no comas decimales, entonces hay que hacer el cambio. Vamos a revisar de esta manera. Vamos a ponerlo así para poder verlos ambos y poder hacer el cambio. Muy bien. En este caso, 64,58. Luego tenemos que es 132,91. Luego 286,29. Luego tenemos 102,25, que va a ser punto. En mi caso tengo que hacerlo de esa manera porque no tengo configurado la composición o la exposición de los números de la manera en que está en el sistema del CIAD o del facilito. Es decir, donde el punto decimal es, coma decimal es punto decimal. Es por eso que tengo ese problema. Pero ustedes no tendrían que tener ese problema si es que lo hacen en un sistema que ya está configurado de esa manera. El tema de la configuración como tal es mejor si lo hacen con alguien que sepa hacer esto, es decir, que no lo hagan, traten de no hacerlo solamente ustedes mismos, en el sentido de que al momento de configurar la máquina, no todas las máquinas son iguales y de hecho incluso entre las mismas marcas de generación en generación varían. Lo que puede ser correcto para una computadora de una octava generación puede que no sea lo indicado para otra computadora de segunda generación o de octava generación. Entonces, en ese aspecto yo les diría que es mejor que traten no tener, o que traten o eviten generar ese tipo de conflicto. Si en caso contrario ustedes tienen bastantes conocimientos y realmente son muy buenos, tienen mucha pericia, sí pueden hacerlo, pero en caso de que no, es mejor que una persona que tenga el conocimiento lo haga. En mi caso no lo hago esta configuración porque para mi trabajo habitual no requiero hacer o no requiero tener esta configuración y es por eso que no la tengo de esa manera. Lo cual, como verán, a veces es un inconveniente cuando tengo que hacer este tipo de procedimientos. Muy bien.
Ahora vamos a ver que eso tenga que coincidir con lo que nos dice el balance general. En este caso, inventarios está con 5,445. Vamos a ver qué es lo que nos estamos olvidando. Vamos acá. Acá sí, es esto. Acá falta uno más. Es cuadernos. Tamaño oficio de 100 hojas. H-top, hojas top. Tiene un saldo de 490,77. 490,70. 490,77. 490 punto 490. Qué raro. 490 punto. Muy bien. Vamos a poner acá que el valor es en importa, no lo tengo. Deme un segundo. Vamos a decir que es 45 y 490,77. También vamos a dejarlo en cero. Y ahora sí, sería los 4,445 con 3 centavos de diferencia que se encuentra en el balance general. Esto tiene que ser, en el mejor de los casos, tiene que ser igual al que se ha registrado en el balance general del CIAT. Si en caso de que no fuese así, puede haber una pequeña diferencia, pero no tiene que superar las unidades, es decir, no debería ser 48, 47, sino 45 punto algo o en su defecto 44 punto 90 y tantos, ¿sí? Ahora vamos a poner acá guardar y vamos a ir otra vez a lista. Vamos a revisar si nos queda otro documento más. En este caso solamente tenemos estos dos tipos de inventario que llenar y ya nada más. Vamos al siguiente, a la compensación de pérdidas. En este caso, vamos a tomar el formulario 500 de esta persona. Vamos a ir acá. Yo tengo descargado ya el formulario 500. Vamos a abrirlo. Aquí se encuentra. En este caso tenemos, nos solicita que acá pongamos la utilidad neta de la gestión actual. Y que tenemos, o la pérdida neta. En este caso, ¿qué tenemos? Acá. Tenemos una utilidad neta de 1041, ¿sí? Utilidad neta, como dice aquí, en la casilla I, código 592, 1041. Vamos a poner eso aquí. Ahora, como verán, por defecto estas casillas no están validadas, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que copiar la compensación de las gestiones anteriores. Vamos a copiar de esta manera. Vamos a abrir el 605. Y vamos a ir a compensación de pérdidas. En la gestión 2018 teníamos una pérdida de 1047. Vamos a poner aquí 1047. Y en la gestión 2019, ¿cuánto teníamos? 2,252. 2,252. Ahora, en este caso, nosotros tenemos una utilidad neta declarada, pero tenemos compensaciones, ¿sí?
Tenemos de la gestión 2018 y tenemos de la gestión 2019. En este caso, en la 2020 no tenemos pérdida, tenemos una utilidad y el saldo final que queda para no compensar es 2.258. Esto tiene que coincidir con la declaración del 500. En este caso es 2.358. Vamos a ver cuál es el detalle. Porque esta parte se copia de manera automática. 1.041, 3.399. Vamos a revisar otra vez. 1.147. Acá está. Aquí el problema, ¿no? 1.147. Y ahora sí coincide con lo que tenemos que declarar. ¿Qué habíamos declarado? 2.252 y un total de 2.358 de pérdida pérdida a compensar para la siguiente gestión. Vamos a poner guardar. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Hay alguna pregunta tal vez? ¿Alguna duda? Muy bien. Estamos llegando a la parte final, que es el pie de página. Vamos a ir acá y vamos a poner los números de documento. En este caso es el número del carnet de esta persona. Es 6580, 6580, 46, 7. 60, 65, 80, 46, 7. Ponemos Enter y acá aparece su nombre. Y aquí vamos a poner el cargo. Propietaria o propietario. Propietario o propietaria. Luego vamos a la firma 2. En este caso va a venir mi persona. 940 500. Tiene que ser registrado en personas. Entonces tiene que venir mi carnet. Contadora. Puede haber más firmas. Como verán, puede haber hasta 4 firmas. ¿Sí? Y pueden poner las personas que están involucradas en esta parte. Vamos atrás acá. 86, 46, 7. Propietaria. Como han visto, si no lo ponemos guardar, no se va a guardar y automáticamente se va a borrar toda la información que hayamos puesto. Vamos a poner guardar y con esto ya estaría esta parte. Vamos acá. Como verán, todos los incisos de acá se han tiqueado, significa que están bien. Con respecto a los ITCs, verán que el 12, el 13 y el 14 están tiqueados como bien. ¿Por qué? Porque el 12, el 13 y el 14, por su complejidad, si quieren, o por lo específico que son, eh, no se remiten en cualquier caso. Y por lo tanto, el sistema lo registra como válido porque son vacíos para la mayoría de los contribuyentes. En este caso, nosotros no tenemos que adjuntar la información tributaria complementaria. Por lo tanto, vamos a poner esto de esa manera. Muy bien. Vamos acá. Y aquí tiene que venir la nota de los estados financieros. ¿Qué nos dice aquí? El archivo tiene que tener este nombre. CIAD-estados financieros, el número del NIT, el año o el periodo y tiene que estar en PDF. Estas son nuestras notas. Como verán, están en Word. Todavía no he hecho las modificaciones, así que las vamos a hacer. ¿Sí?
Vamos a ir acá y vamos a poner. Ya, vamos a esta parte. Como verán, ya está el nombre cambiado. Esta es la composición de su informe. Balance general, estado de resultados, la evolución de patrimonio, flujos de efectivo y las notas. Muy bien. Entonces, en esta parte están todos los estados financieros. El primero, por supuesto, es balance, luego estado de resultados, la evolución de patrimonio y el flujo de efectivo. Y las notas que empiezan desde la página 5. Vamos a ir poniendo de esta manera. Acá se hace la descripción del negocio, la base de los... La nota número 1 siempre es un antecedentes, la nota número 2 es sobre políticas, principales políticas y prácticas contables. Aquí se van llenando todas las prácticas. La nota 2 continúa con todo lo que se respecta al manejo. Y aquí vamos a ir al detalle de sus facturas, como tal. Vamos acá. En cuanto al efectivo, sabemos que tenemos 4,020. Activo fijo, no. En este caso es inventarios. Vamos a poner un momentito. Vamos a hacer la nota número 4. En este caso, la nota número 4 va a cambiar. Vamos a poner esto de esta manera. La nota número 4 es inventario. Muy bien. Y vamos a hacer la descripción. En este caso vamos a cerrar este y vamos a poner como ejemplo este. Para que sea más estético, incluso al momento de imprimir, yo recomendaría que lo pongan esto con color blanco de fondo. Vamos a poner esto de esta manera. Y vamos a poner acá el detalle de su composición. Vamos a abrir esta parte. Las notas de los estados financieros también pueden ser comparativos, así como de una sola gestión. En este caso son de un solo periodo, porque yo es la primera vez que hago de esta persona. Vamos a ver aquí.
Y vamos a poner el detalle. Vamos a alargar esto. Un momentito. Vamos a alargarlo. Un poco más. Y insertar. Y vamos a copiar lo que dice acá. Muy bien. Ahora sí. Y vamos a poner acá esto. Como vamos a en términos o en números redondos, o sea, redondeado, vamos a poner de esta manera. Un momentito. Perdón, ahora sí. Miércoles. Lo que pasa es que cuando se copia del Excel no tiene que entrarse a la celda, porque si se entra a la celda, no se copia el importe. Ahora sí. Voy a poner redondear porque los números dentro del informe que se presenta siempre tiene que, o de la misma declaración tiene que ser en números redondos. Voy a copiar la fórmula. Ahora voy a ir a esta parte. Y voy a revisar. Como verán, esta nota ocupa bastante espacio, así que lo vamos a arreglar en este momento. Insertar. Oh, y eso tiene que coincidir con lo que está en nuestro estado financiero. Vamos a ver qué dice nuestro estado financiero. Ah, sí, me faltaba uno más. Es este. Cuadernos top. Vamos a generar esto de esta manera. Insertar. Y vamos acá. Vamos acá. Y vamos a poner el importe. En este caso es 491. Vamos a revisar que esto coincida con el balance. 445. El por qué está saliendo con diferencia de 2 bolivianos es por el tipo de redondeos en cada uno de estos. Vamos a ver el cuál vamos a aumentar un boliviano para que suba. Un momentito. A ver, ahora sí. Vamos acá. Este puede ser porque está con 46. Luego
con 48. Y listo. Con esto nos va a cuadrar. El tema del redondeo hace que siempre varíe por 1 o 2 bolivianos en el caso de ese tipo de notas, porque son hartos números que se especifican y que generan esa diferencia. Vamos a ponerlo acá en pequeño. Y para que no se vea mal cuando imprimamos, esta parte vamos a poner omitir error en fórmula. Sale este mensaje porque la fórmula de arriba es diferente y la fórmula de arriba y de abajo son diferentes a esa fórmula, pero las dos de arriba y de abajo coinciden mutuamente. Bien. Ahora sí, perfecto. Luego tenemos la nota 5, que corresponde a activo fijo. Y vamos a agregar. Esto lo vamos a sacar de nuestro cuadro resumen que tengamos. Valores actualizados. Acá de esta manera. Y depreciación acumulada. Es al revés esto. Acá es 2000 y aquí es 5172. 1069 y 5172. Acá vamos a poner el importe. Menos 432 con 483 por el redondeo. Y menos 3017. Esto también tiene que coincidir con nuestro balance. En este caso sí, vamos a poner acá de esta manera. Y muy bien. Vamos a la nota número 6. Cuentas por o pasivo corriente en este caso sería. Y vamos a ir aquí. Vamos a describir las cuentas. Cuando se tiene tan poquito movimiento, no se tiene que hacer tantas notas. Eh, no hay problema. Es decir, en este caso lo estamos haciendo porque en el informe solo iba a salir una nota o dos notas. Pero para que tenga un poco más de volumen, si quiere la información, hemos detallado otras operaciones que no necesitaban el detalle. Vamos a poner de esa manera. Este es ya el 7, que ya es un momentito. Es la estipulación de cómo se está determinando el impuesto a las utilidades. Ya se menciona la normativa y se expone que no va a generarse el cálculo de previsión al impuesto porque no le corresponde. ¿Sí? Y en la nota 8 no existe hechos posteriores. Esto, concluido de esta manera, van a poner archivo. Lo más sencillo es agarrar y poner guardar como. Van a la carpetita y en vez de guardarlo en Word, en tipo, van a poner PDF, ponen guardar y de esta manera ya se ha generado. Ahora vamos acá, por si acaso revisamos. Todo parece correcto. Perfecto. Vamos acá, vamos a buscar y vamos a buscar a la carpeta que corresponde. Si no tiene el nombre, no lo va a identificar. Si está equivocado el nombre, aunque sea por un número, no se va a identificar. Por ejemplo, aquí no se está identificando. Hay algo que está mal. Tiene que tener este nombre y aparentemente no tiene ese nombre. Con razón. Un momentito. Vamos a poner aquí. Guardar como. PDF.
Muy bien. Vamos a volver hacia atrás. Y aquí está. Como verán, ya ha aparecido el importe. Agarran, abren y ya está. Ponemos guardar y ya está listo para el envío. ¿Qué se hace? Se pone empaquetar. Vamos a esta parte. Vamos a buscar dónde lo vamos a guardar. Ustedes deciden dónde van a guardar, obviamente, el documento. Vamos para acá. Yo le puedo poner el código, el número de identificación y el periodo. Ponemos guardar, seleccionar carpeta, aceptar y se va a enviar al SIN. Ponemos enviar al SIN, ponemos el usuario y la contraseña. Un momentito, en eso creo que sí. Ponemos ingresar. Vamos a buscar. Voy a buscar un momentito. Aquí está. A ver. Muy bien. Muy bien. E ingresar. Ingresan y acá está. Esto es lo que se va a enviar, nos dice. Vamos a enviar estados financieros, no vamos a enviar anexos y vamos a enviar notas. Nos dice, vamos a poner acá enviar. Esperamos. Y acá. Si quiere, pueden poner esto. Vamos a aceptar. Vamos a buscar la carpeta donde queremos que se resguarde esta información. Vamos aquí. Aquí se ha creado. Y si ustedes ven, vamos a esta carpeta, la de 2020, y aquí están ya todos los documentos creados. Con todo esto, podemos abrir, se puede abrir carpeta de esa manera o podemos abrir carpeta por aquí. Y aquí está la carpeta. Una vez que estemos seguros, también podemos descargar un documento por documento. Y si no, hacerlo de esa manera. Ponemos ahora finalizar. Ponemos aceptar y con eso ya se ha realizado el envío. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Alguna duda, tal vez alguna pregunta? Muy bien. De esa manera se hace el llenado y el envío del 605. Ahora, con respecto al tema de los anexos tributarios, en el caso de persona no, nunca he manejado, nunca he realizado directamente el envío. Sin embargo, el llenado como tal no es tan complicado como se podría esperar. Para muestra un botón, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a inicio. Vamos a... Se pone acá. Vamos a ir hacia atrás. Acá, ¿dónde estamos? Muy bien. Acá. Y vamos a ir hacia atrás y vamos a introducir una contraseña. Vamos a introducir la mía y vamos a poner acá. Y vamos a crear un nuevo.
Vamos a decir que es de 2020, de diciembre. ¿Qué método de evaluación es promedio ponderado? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner guardar. No, me sale, me rebota error. Vamos a poner 2021. No me permite. Antes se podía poner de un periodo que no correspondía desde el siguiente periodo sin generar ningún mensaje de error, pero bueno. Ya sé, vamos a ir a este lado, atrás. Muy bien, muy bien. En el caso de esta persona, vamos a ponerle aquí marzo, promedio ponderado, vamos a poner guardar. Corrija. Mm, Aquí está. Editar, precisamente. Vamos a ver un vistazo por los anexos tributarios. Dame un minutito. Voy a conectar para que no se apague la computadora. Muy bien. De manera ejemplificativa, vamos a ver cómo se llena un anexo 1. Como verán, el anexo 1 ya tiene llenado o, bueno, predeterminado las columnas y los meses que se van a llenar, ¿sí? Al contrario de un, ¿cómo podríamos decir? De una declaración o de otro documento, del documento físico que se presenta, aquí no hay la explicación de las diferencias. Las mismas solo son remitidas en el formato físico. Recordemos que los únicos obligados a presentar el formulario 605 con anexos tributarios son aquellos que están obligados a presentar de manera también física sus estados financieros. Por lo tanto, tiene cierta lógica que no tenga en esta declaración, si quieren, el tema de las diferencias como parte de los parámetros de llenado. Debería, pero no tiene. Vamos a hacer un ejemplo. Un segundo, vamos a compartir desde acá. Un momentito. Voy a buscar un anexo tributario. Ya sé. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí tenemos unos anexos tributarios que fueron enviados y esta es la manera en que están llenados. Como verán, toda la parte del llenado del anexo como tal proviene
tanto de los estados financieros como de las declaraciones realizadas. Es decir, que para hacer el llenado pertinente, primeramente tendríamos que haber realizado el cierre de los estados financieros. Entonces, esta parte, por ejemplo, en la columna A, tiene que ser, si quieren, en el total igual a los ingresos que se presentan en el estado de resultados. Obviamente en este caso no va a coincidir porque estos anexos corresponden a otro tipo de entidad, pero la idea es que esto que está, digamos, acá como utilidad coincida, mejor dicho, esto que está aquí como ingresos coincida con lo que está aquí con subtotales de ingresos. Además, no solamente tiene que coincidir con la parte de arriba de ingresos, sino también con otros ingresos que se tenga en la parte de otros ingresos y otros gastos no operativos. Muy bien. En este caso, por ejemplo, si nosotros hiciéramos el anexo tributario de esta empresa, tendríamos que poner como parte de, o el total de los ingresos, los 3.346 en la parte de abajo. Es decir, acá tendrían que estar sumados mes a mes y llegar a ese importe. Y en acá tendría que venir la distinción. En acá viene todo el total de los ingresos, ¿no? Pero en acá viene los ingresos provenientes de los ajustes por inflación, que vienen de acá. Entonces, acá hacemos esas distinciones. ¿Y cómo se lleva o cómo se transporta hacia el estado, hacia el, hacia el anexo tributario que se va a presentar? Tienen que tenerse las mismas columnas y lo único que se hace es esto. Control C y pegar. Vamos a revisar. Tenemos hasta la S. Qué raro. Ya vamos a hacer lo siguiente. En caso de que no se pueda hacer de esa manera, directamente, vamos a agarrar y en la parte de abajo vamos a poner. Y vamos a volver a intentar. Sí, está bien. Vamos acá, pegar. Vamos otra vez a intentar. Por alguna razón no nos permite, debería permitirnos, o sea, directamente llenado. En cualquier caso, tendrían que tener esto ya llenado y ustedes si quieren de manera manual, ponerlo. Vamos en la parte de arriba, digamos en este caso, 3 millones. $3.134.700, acá 5.962 y así sucesivamente, ¿sí? Como verán, la configuración del mismo es igual que el de los estados financieros, aceptan como coma, separado de mil como coma, no como punto decimal. Diré no como coma de miles, diré no como punto de miles, sino como coma de miles. Muy bien.
Tenemos esto y acá están todos los anexos que se van a ir llenando. Este, por ejemplo, el anexo 3, se puede poner así o se puede poner de esta manera. En este caso es no aplicable, no hay nada que declarar. Anexo 4, anexo 5, anexo 6. Todos corresponden a importes que provienen de los estados financieros, ¿sí? Como les decía, lo más importante antes de llenar esto es que tengamos claro qué corresponde a cada parámetro, si quieren, ¿sí? En el caso del anexo 1, lo más importante es que el total de ingresos según estados financieros coincida con lo que nos dice el estado de resultados. En el caso, por ejemplo, del anexo 2, lo más importante es que el saldo al final, porque esto es del crédito fiscal, el saldo al final del crédito fiscal que está en esta parte, crédito fiscal, no, esto, saldo ajustado del crédito fiscal del periodo, que esté de diciembre, coincida con el saldo del crédito fiscal que se presenta o que se tenga en el balance general, ¿sí? Entonces, es un traspaso de la información simplemente. Ahora, por ejemplo, el anexo 3 tiene que venir, y solamente esto, por ejemplo, del anexo 3 lo van a llenar generalmente las empresas que, como indica ahí, ¿no? Tienen IVA proporcional y en general, o en la mayoría de los casos, las empresas que son típicamente alcanzadas por este tipo de anexo son las entidades financieras. No son las únicas, obviamente, pero la mayor parte de las que presentan de esa manera corresponden a ese rubro que es la que tiene más detalle o mucho más puntualización al respecto, ¿sí? Con respecto al anexo 4 em, básicamente es la copia del total de ingresos por el IVA que están no grabados por el IT. Hay ingresos que están grabados por el IVA, pero que pueden no estar grabados para el IT. Ahí se hace la diferenciación y se determina este. Con respecto al anexo 5, simplemente es una determinación de los meses que sean, si quieren, el saldo del IWE que se ha pagado en el periodo anterior, el IWE compensado y el saldo al final, ¿sí? Es una compensación. Si nosotros vemos, por ejemplo, acá, hay una diferencia entre el anexo presentado en físico y el anexo presentado en digital, ¿sí? El anexo presentado, por ejemplo, en físico, tiene o contempla una diferenciación de cuándo se va a dejar de compensar ese IUE. Recordemos que el IUE que se va a compensar o que se compensa es efectivamente realizable a partir del mes siguiente del periodo fiscal efectivamente pagado. Es decir, si nosotros hemos pagado en junio o en mayo, digamos, el IUE, vamos a tener como válido para la deducción a partir del mes de junio o julio respectivamente. Como verán en este cuadro, por ejemplo, esta persona o esta empresa tiene una rutinalidad o una transaccionalidad de, de enero a diciembre, es decir, es una empresa que cierra el 31 de diciembre. Si ustedes se percatan, tenían un IUE pagado a enero de 2020, que corresponde al pago de la gestión 2019 de 94.905, que fue consumido por el IT de ese periodo. Y cuando volvió a existir otra vez un pago, o cuando volvió a generarse ese importe para la deducción.
a partir de junio, lo que significa que se declaró y se pagó en mayo, esos 481,000. Ahora, ¿por qué va subiendo en este caso el importe del IUE? Es porque se ha hecho un plan de pagos y el plan de pagos contempla una cuota inicial y el pago del 20% del total de la deuda y pagos parciales. La norma es muy clara con respecto a qué se va o qué importe se va a determinar como válido para la deducción del IUE. Y en su mayoría, o mejor dicho, en su normativa, indica que solamente va a ser válido el pago del IUE efectivamente pagado. Si el IUE no ha sido efectivamente pagado, entonces no se tiene que poner el importe del total de la deuda. Es por eso que en este caso va aumentando, pese a que ha ido disminuyendo con el IT compensado. ¿Por qué? Porque en esos meses que se está incrementando el importe del IUE, es porque se ha pagado eh, esas cuotas del plan de pagos correspondientes a impuesto. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda tal vez? ¿Alguna duda tal vez al respecto? Los que están obligados son aquellos, bueno, los pricos y los gracos por obvias razones, por sus importes grandes. Y adicionalmente, cualquier empresa o cualquier entidad que tenga un NIT, un contribuyente, que sobrepase en un periodo fiscal en sus ingresos el 1.200.000 bolivianos. Es decir, si yo como unipersonal sobrepasara mi nivel de ingresos de 1.200.000, tendría que hacer el envío del de los ITCs. Además, eh, estaría obligada a hacer la auditoría de esa gestión. Por eso les decía que es bastante lógico que dentro de los anexos que se presentan en el CIAT no se tenga la parte de diferencias o los cuadros de diferencia en la parte inferior. ¿Por qué? Porque los que van a presentar el ITC por el CIAT son aquellos que van a presentar sí o sí de manera física también ese informe a impuestos nacionales. Entonces, respondiendo a su pregunta nuevamente, solamente aquellas entidades o aquellos contribuyentes que hayan sobrepasado en su nivel de ingresos el 1.200.000 tienen la obligación de realizar estas declaraciones. Sí, sí, la normativa obliga tanto a la realización de los ITCs como a la elaboración o la realización de un proceso de auditoría a la entidad. Es decir, sí o sí, si ha sobrepasado ese nivel de ingresos, tiene que tener auditoría y los ITCs. Ahora, recordemos que el tema de la auditoría y de los ITCs no se remite o se limita simplemente al periodo fiscal donde se ha realizado esta o se ha generado este ingreso, sino también por defecto, si quiere, las próximas dos gestiones fiscales también van a realizar ese, esa, este procedimiento, ¿sí? De nada. ¿Alguna otra consulta tal vez? ¿Alguna duda quizá? Ya. Otra cosa. Dígame. En este caso, ¿va a realizar la auditoría o el que realiza los estados financieros sería responsable de llenar la información a mí? El CIAT necesariamente tiene que ser llenado por la parte contable de la empresa, ya sea que la empresa haga su contabilidad
de manera independiente, es decir, que tengan un contador en la entidad o que lo remitan a un contador a un contador general que se lo haga los estados financieros y esto. El auditor, número uno, no tiene que, bueno, porque el auditor básicamente tiene la responsabilidad de examinar esta información. Por lo tanto, el auditor no debería llenar esta información. ¿Por qué? Porque se convertiría en juez y parte. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, yo soy auditora externa, yo como auditora externa y los otros que trabajamos como auditores externos, eh, hacemos una validación de datos. Nosotros con nuestro dictamen decimos si están bien o si están mal los datos que se están presentando, tanto en los estados financieros como en la información tributaria complementaria. ¿Sí? Nosotros estamos dando una fe, una, un visto bueno, si quiere. Por lo tanto, no podemos, o mejor dicho, no deberíamos, por ética profesional, ningún auditor hacer estados financieros de la empresa que se está auditando, cualquiera sea este estado financiero, y dos, tampoco realizar los anexos tributarios. ¿Por qué? Porque no podemos validar una información que nosotros mismos hemos llenado. Por lo tanto, la responsabilidad del llenado, el envío y la remisión debería corresponder o bien al área contable de la empresa que se está auditando o bien a la persona que está realizando la contabilidad. Cualquiera de los dos debería poder realizar este trabajo, pero en ningún caso, o mejor dicho, en ningún caso debería de hacerlo el auditor, porque, número uno, estaría validando su propio trabajo, lo cual no es correcto. Y en segundo, porque el auditor no tiene no tendría la intuición, si quiere, o no tendría la responsabilidad sobre la elaboración y envío, simplemente de la revisión de estos estados financieros. No se preocupe. A usted las gracias por la pregunta. Y es bueno que me pregunte eso, es bueno saberlo. En general, se solicita que el auditor externo haga cierto tipo de información, o que envíe, o que elabore. Mm, Pero, sin embargo, si bien el auditor externo tiene la obligación de colaborar, mejorar, apoyar y dar apoyos técnicos, si quieren, a la entidad, no tiene, no debería tener la potestad de realizar cambios en la contabilidad. Es decir, el papel del auditor como tal es como de un inspector, si quiere, de un fiscalizador, tal vez, que revisa, detecta errores, puede sugerir cambios, porque esa es la palabra que se debería usar, sugerir. No deberían obligarles, pero sí sugerirles. Y en caso de que no hagan eso, entrar un informe de control interno. Entonces, no hay más. Es bueno saberlo, es bueno que también lo sepan. Muy bien. Entonces, eso con respecto al anexo 5. Respecto al anexo 6, es del el ERES e IVA independientes, que es el 608. Acá se va a llenar esta parte de sueldos y salarios, bonos, es de acuerdo a la planilla salarial. Y esta parte de aquí, la parte final, va a ser comparada primero con em, con los aportes que se han realizado, mejor dicho, con las declaraciones que se han realizado en el 608. ¿Sí? De la misma forma, se puede tener algún tipo de diferencias, no debería de ser tal. Con respecto al tema de cuál es el importe que debería estar ahí, es el total de sueldos. Ahora, el total de sueldos, dependiendo del tipo de entidad, puede que no esté en una sola cuenta de gasto, puede que esté repartido en diferentes cuentas de gasto. Por lo tanto, es un poquito más difícil ubicar ese importe a veces dentro del mismo estado financiero. ¿Por qué? Porque en las empresas, sobre todo industriales, eh, el sueldo se considera como parte del costo de producción. Si ustedes recuerdan la materia de costos que han llevado, eh, todo lo que es el pago de salarios tiene que verse reflejado en el precio del producto procesado, ¿sí? Ahora,
En la columna final, como verán, igual en la parte de abajo hay detalle de diferencias. En este caso, la comparación más importante es con lo que se ha declarado en el 608. No debería haber diferencias. ¿Por qué? Porque todo lo que se declara en el 608 está saliendo de la información contable que se maneja dentro de la institución. Entonces, la mayor diferencia que debería haber es por cuestiones de redondeo. El anexo 7, el 8 y el 9 tienen una relación muy ligada, porque es en el anexo 7 donde se realiza todo el tema de la determinación del pago del IUE. En acá se pone tanto los ingresos como los gastos en una cuestión de bases imponibles, que en el caso de los ingresos es ingreso imponible o no imponible, y en el gasto es deducible y no deducible. Por ejemplo, en este periodo fiscal que ha pasado recientemente, el gasto, o mejor dicho, el ingreso no imponible más común va a ser ingreso por incentivo tributario. Este ingreso extraordinario que ha surgido y que lo tienen casi todas las empresas, sobre todo las grandes, son aquellas que se han beneficiado de ese descuento o de ese pago, ese descuento adicional en el caso de la deducción del IVA, ¿sí? Cuando se ha hecho el llenado del formulario 200, eh, para poder amortiguar la carga tributaria, si quieren, se había permitido durante un periodo, si no me equivoco, fueron 3 a 4 meses, que la mitad de lo efectivamente pagado por beneficios sociales, por cargas sociales, fuera a disminuir el importe a pagar por el IVA. Entonces, esos importes son una especie de ingreso, pero es un ingreso no imponible porque primeramente esto está relacionado con el tema de la parte del gasto, ¿sí? Y ese gasto ya va a estar declarado, es decir, no puede estar tanto en el ingreso como en el gasto correspondiendo a lo mismo, ¿sí? Y además, el otro tema es que bajo la definición de ingreso, este ingreso tributario por incentivo no corresponde o no contempla ninguna de las características de un ingreso imponible, porque no se ha generado de una actividad económica, ni tampoco está generando un beneficio económico monetario, si quiere. Y es por eso que se va a poner en lo imponible. El resto de las cuentas de ingreso en general son imponibles, con excepción de los ingresos por donación, que claramente no lo van a tener todas las entidades, sino aquellas que se ocupan de hacer ese tipo de actividad. Con respecto a los gastos, se van a poner igual todo el detalle de los gastos y se va a determinar qué es deducible y qué no es deducible. En el entendido de que los gastos deducibles son todos aquellos gastos que por su naturaleza o por la relación que tienen con la actividad son indispensables para su realización y por lo tanto sí o sí son deducibles, sí o sí son necesarios para realizar la actividad. Si no, se convierte en no deducible. Los no deducibles son aquellos gastos que por su naturaleza o por su no vinculación a la actividad económica no pueden estar como deducibles. Es decir, que la deducibilidad está sujeta eh, a la necesidad y a la obligatoriedad del gasto para ejecutar la actividad económica. Con eso se determina qué corresponde a imponible o no imponible y aquí se pone en la parte de abajo para la determinación del resultado tributario, menos los ingresos no imponibles y más los gastos deducibles y las otras regularizaciones que generalmente, por no decir siempre, se corresponde al tema de las pérdidas declaradas en periodos anteriores. ¿Alguna consulta aquí? No.
El anexos 8 y el 9 simplemente son descripciones o detalles de lo que correspondía a la parte de la columna D del anexo 7 y otras regularizaciones. Es decir, que cuál es el importe para los ingresos no imponibles y cuál es el importe por otras regularizaciones. Simplemente es una descripción de la, de la, del registro contable como tal, el código de la cuenta si corresponde y el nombre de la cuenta contable si corresponde y el motivo por el cual se considera que no corresponde o que es o bien otra regularización o y por qué no se considera imponible. La normativa que sustenta y el importe. El anexo 9 es la descripción de todos los gastos no deducibles. Con respecto al anexo 10, corresponde a pagos de beneficiarios en el exterior, excepto actividades parcialmente realizadas en el país, que corresponde a la descripción del formulario 530 con la boleta de pago 3050. Como verán aquí se hace el importe y se hace simplemente una comparación entre lo declarado y lo que se encuentra en mayores. Esto generalmente se va a generar para el tipo de entidad que realiza pagos al exterior. Ahora se ha vuelto mucho más común, por ejemplo, con el pago del Zoom o con el pago de plataformas o nubes en la red como de Google o Outlook o finalmente otro tipo de redes que maneja esas ideas y que a las cuales se remite un pago, ¿sí? El anexo 11, que les había dicho que se llena por defecto, es el tema de saldos de cuentas de los estados financieros relacionadas con impuestos. Y aquí ya les da un detalle de las cuentas que según el CIAT ustedes deberían tener como parte de su plan de cuentas. El anticipo por impuesto a las transacciones, el crédito fiscal comprometido, otros. Y luego acá en pasivo, débito fiscal, impuesto a las transacciones, ERC IVA dependientes, retenciones IUE y T, retenciones IUE vencidas al exterior, IUE por actividades parcialmente realizadas en el país, provisión para el IUE, provisión para el IUE por remesas al exterior y provisión para el impuesto de propiedades de bienes inmuebles y vehículos automotores, que es el impuesto municipal, además de otros. Y en la cuenta de resultados, es decir, qué cuentas van a estar en el estado de resultados, impuesto a las transacciones, impuesto a las transacciones financieras, aportes sociales o patronales, el IUE, el impuesto por bienes inmuebles y vehículos automotores, el mantenimiento de valor del crédito fiscal, el crédito fiscal no computable cargado a gas, a resultados y otros. Entonces aquí haces una descripción de todas las cuentas. Y acá están las cuentas contingentes y se puede aumentar líneas, igual que nosotros, ¿no? De aquí solamente es una descripción de esas cuentas y los saldos. El 12, como verán, no nos permite el llenado porque nos dice lo siguiente. La presentación del anexo 12, información sobre el movimiento de inventarios de productos grabados con tasas, especificación porcentuales, se le hará en el archivo Excel adjunto al ITC. Es decir, que sí o sí se va a hacer en los anexos tributarios y no se va a presentar aquí. Lo propio sucede con el anexo 13. Nos dice, ¿no? La presentación del anexo 13, información sobre ventas de productos grabados con tasas específicas, se le hará en el archivo Excel adjunto al ITC. Con respecto al 14, sucede lo mismo. Nos dice, información sobre las ventas de productos grabados con tasas porcentuales, se le hará en el archivo adjunto del ITC. Finalmente, el 15, que es información de pagos de beneficiarios al exterior por actividades parcialmente realizadas en el país, que son los importes declarados en el formulario 550. Entonces, como verán, el llenado de los anexos tributarios está en función de los mayores que se tenga, es decir, de la información contable que tengamos y las declaraciones juradas que hayamos realizado. El tema de las explicaciones
o de la explicación de las diferencias, las realizamos directamente en el informe físico, no existe como tal en el informe o en el ITC. ¿Por qué? Porque todos los que presentan el ITC al mismo tiempo presentan de manera consistente o de manera regular el tema de los informes en físico ante impuestos nacionales. Es decir, que cualquiera de los contribuyentes que está alcanzado que va a presentar el ITC también va a presentar el informe físico. Muy bien. Entonces, esto sería todo con respecto al CIAT. Mañana vamos a ver el tema de la facturación virtual y vamos a empezar ya con el tema, o vamos a reforzar, si quieren, el tema del ROE. Y si todo sale bien, yo estimo que podríamos empezar el miércoles con el tema de las AFPs, que sí nos va a tomar por lo menos unos 2 días, yo estimo, entre ambas AFPs. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Nos veríamos mañana. Por favor, sus nombres al grupo del chat para la asistencia. Muchas gracias. Hasta mañana.